Hola, bienvenidos, bienvenidas. Continuamos con la lectura de La revolución de la dialéctica. Y si no mal recuerdo, leímos anteriormente el ahimsa, la no violencia y la conducta gregaria. Así que vamos con la deformación de la palabra. Y bueno, pues vamos a ver cuántos títulos alcanzamos a leer. La deformación de la palabra. El sonido del cañón, su estampido, destruye los vidrios de una ventana. Por otra parte, una palabra suave apacigua la ira o coraje, pero una palabra grosera, inarmónica, produce enojo o melancolía, tristeza, odio, etc. Se dice que el silencio es oro, pero es mejor decir, es tan incorrecto hablar cuando se debe callar como callar cuando se debe hablar. Es tan incorrecto hablar cuando se debe callar como callar cuando se debe hablar. Hay silencios delictuosos, hay palabras infames. Se debe calcular con nobleza el resultado de las palabras habladas, pues muchas veces se hiere a otros con las palabras en forma inconsciente. Las palabras llenas de malintencionado sentido producen fornicaciones en el mundo de la mente, y las palabras arrítmicas engendran violencia en el mundo de la mente cósmica. Nunca se debe condenar a nadie con la palabra porque jamás se debe juzgar a nadie. La maledicencia, el chisme y la calumnia han llenado el mundo de dolor y amargura. Si trabajamos con la superdinámica sexual, hay que comprender que las energías creadoras están expuestas a toda clase de modificaciones. Estas energías de la libido pueden ser modificadas en poderes de luz o de tinieblas. Todo depende de la calidad de las palabras. El hombre perfecto habla palabras de perfección. El estudiante gnóstico, que desee seguir por el camino de la revolución de la dialéctica, debe habituarse a controlar el lenguaje, debe aprender a manejar la palabra. No es lo que entra por la boca lo que hace daño al hombre, sino lo que sale. La boca surte la injuria, la intriga, la difamación, la calumnia, el debate. Todo esto es lo que perjudica al hombre. Evítese toda clase de fanatismo, porque con ello causamos gran daño al hombre, al prójimo. Bueno, dice al hombre, pero se refiere al ser humano, ¿no? O sea, que al hombre y a la mujer. Nomás aclarando. Que quede claro. Término antiguo, ¿no? Bueno, no solamente se hiera a los demás con palabras groseras o con finas y artísticas ironias, sino también con el tono de la voz, con el acento inarmónico y arrítmico. Bueno, el siguiente título es El saber escuchar. Hay que aprender a escuchar. Para aprender a escuchar hay que despertar la conciencia. Para saber escuchar hay que saber estar presente. El que escucha siempre se escapa por el país y la ciudad psicológicos. Ah, chinga. Ese estuvo medio raro, lo voy a leer de nuevo. Para saber escuchar hay que saber estar presente. El que escucha siempre se escapa por el país y la ciudad psicológicos. Yo no sé si ustedes lo entendieron, pero yo no lo entiendo. Siempre se escapa por el país y la ciudad psicológicos. No, lo leo y no. Y lo leo y no, no lo entiendo. Ah, chinga, a ver. Para escuchar hay que saber estar presente. Eso lo entiendo. El que escucha siempre se escapa por el país y la ciudad psicológicos. Bueno, dejémoslo así. Bien puede ser que ya es tarde aquí y ya mi cerebro no da para más, pero bueno, la personalidad humana no sabe escuchar, como tampoco el cuerpo físico, porque es su vehículo. La gente está llena de sí misma, de sus orgullos, de sus facultades, de sus teorías. Eso me queda claro.
No hay un rinconcito o lugar vacío para el conocimiento, para la palabra. Nosotros debemos tener la escudilla hacia arriba, como el Buda, para recibir la palabra crística. La palabra crística. Se habla también de la conciencia crística, que es una conciencia súper elevada, que no solo tiene que ver con Jesús, sino es una onda de una frecuencia altísima, que bueno, ya tal vez más adelante en algún otro tipo de literatura lo discutiremos, pero quiero remarcar en cuanto a la onda de la frecuencia crística, ¿no? O la conciencia crística. Escuchar psicológicamente es muy difícil. Hay que aprender a estar atento para saber escuchar. Hay que volverse más receptivo para la palabra. La gente no recuerda sus existencias anteriores porque no está en su casa psicológica, porque está fuera de ella. Hay que recordarse a sí mismo. Hay que relajar el cuerpo cuantas veces podamos durante el día. Por el olvido del ser, la gente comete muchos errores. Mi gata anda, pero con la superpila, como ya es de noche, y bueno, anda jugando ahí con los juguetes, los juguetes de mi bebé. Hay que recordarse a sí mismo, hay que relajar el cuerpo cuantas veces podamos durante el día. Por olvido del ser, la gente comete muchos errores. Grandes cosas le suceden a uno cuando nos recordamos a nosotros mismos. Grandes cosas le suceden a uno cuando nos recordamos a nosotros mismos. Consultar es necesario, pero lo importante es saber escuchar. Para saber escuchar hay que tener los centros emocional. Hay que tener los centros emocional, motor e intelectual en suprema atención. No había ni coma ni nada, así que fue un poco difícil leerlo. La falsa educación le impide a uno escuchar. La falta de educación daña los 5 centros de la máquina humana: intelectual, motor, emocional, instinto y sexual. Okay. Hay que escuchar con la mente espontánea, libre de supuestos mentales, teorías y preconceptos. Hay que abrirse a lo nuevo con la mente integral, con la mente no dividida por el batallar de los antítesis. Esto me hace recordar también de no siempre cuando estamos escuchando, a veces ya estamos nada más esperando que la persona termine de hablar para decir lo que tenemos que decir. Y también la onda de que siempre tomamos cosas como por hecho. O sea, suponemos cosas, ¿no? Cuando alguien nos está explicando algo ya estamos suponiendo cosas. Y entonces la sugerencia sería no suponer, sino más bien ser curioso y preguntar ¿a qué te refieres? ¿Puedes explicarme más? ¿O puedes profundizar un poco más el tema o así, ¿no? Bueno, eso se me ocurrió al leer esto de la mente espontánea, de ser libre de supuestos mentales, de no estar suponiendo cosas, ¿no? Yo supongo que tú quieres decir esto o que te refieres a esto. No supongas, pregunta. Pregunta. Bueno, continuamos. Era ahí se terminó el tema. Bueno, ahora vamos con ese tema que se llama la exactitud del término. Sócrates exigía como base de su dialéctica la precisión del término. En nuestra revolución de la dialéctica exigimos como base la precisión del verbo. La palabra distintivo humano es el instrumento de la expresión individual y de la comunicación entre los hombres. Es el vehículo del lenguaje exterior y la carga o exteriorización del complicado lenguaje interior, que tanto puede ser utilizado por el ser o por el ego. Platón, en el diálogo Fedón, expresaba a uno de sus discípulos un concepto tamoso por su profundidad y delicadeza moral, como principio humano de la propiedad idiomática. Dice así: ten por sabido, mi querido Critón, que el hablar de una manera impropia es no solo cometer una falta en lo que se dice, sino una especie de daño que se causa a las almas.
Si queremos resolver los problemas, debemos abstenernos de opinar. Toda opinión puede ser discutida. Debemos resolver un problema meditando en él. Es necesario resolverlo con la mente y el corazón. Debemos aprender a pensar por nosotros mismos. Es absurdo repetir como loros las opiniones ajenas. Y eso es bien común. La gente, cuando tienes una discusión, opinan las cosas que escucharon de otros. Yo lo he notado a veces cuando hay ciertas cosas, por ejemplo, en las noticias, y cuando hablo, por ejemplo, en el trabajo, así digamos, con la gente en el trabajo, y en diferentes situaciones con diferentes personas, escucho cómo repiten las mismas cosas, o sea, como la misma temática, ¿no? La misma didáctica o dialéctica, no sé, la misma, sí, como el mismo tema, repiten las cosas que escucharon en la televisión y no hay un pensamiento crítico, no hay un pensamiento propio, original. Entonces, concuerdo con todo esto. Eh, Esto de que es absurdo repetir como loros las opiniones ajenas. Cuando el ego se aniquila, desaparecen los procesos opcionales de la mente. Opinión es la misión de un concepto por temor de que el otro sea el verdadero, y esto indica ignorancia. Es urgente aprender a no identificarse con los problemas. Es necesario autoexplorarnos sinceramente y luego guardar silencio mental y verbal. ¿Mm? Siguiente tema, el robot psicológico. El animal intelectual es semejante a un robot programado por ruedas mecánicas y es también similar a un reloj porque vive repitiendo los mismos movimientos de las pasadas existencias. Me da risa porque eh, cuando uno habla con las máquinas humanas no son conscientes que son máquinas y están convencidas que son independientes y que sus ideas son propias, pero no son propias. Estás programado. Bueno, el ser humano, falsamente llamado hombre, es un robot psicológico que no hace, todo le sucede. El ser es el único que hace. El ser hace surgir lo que quiere porque no es un ente mecánico. Hay que dejar de ser un robot intelectual porque el robot siempre repite lo mismo, no tiene independencia. El robot psicológico está influenciado por las leyes de la luna: recurrencia, concepción, muerte, odio, egoísmo, violencia, engreimiento, soberbia, autoimportancia, codicia desmesurada, etc. Hay que trabajar con la superdinámica sexual para crear un centro de gravedad permanente e independizarse de la luna. Para dejar de ser un robot psicológico se hace necesario dominarse a sí mismo. Fausto lo logró, mas no Cornelio Agripa, porque se puso a teorizar. La gente se interesa por explotar al mundo, pero es más importante explotarse a sí mismo, porque el que se explota a sí mismo domina el mundo. El robot psicológico que quiera convertirse en hombre y luego en un superhombre deberá desarrollar la capacidad de sostener las notas. Cuando alguien en verdad quiere dejar de ser máquina, tiene que pasar por la primera crisis, mi, fa, y luego por la segunda crisis, la, si. O sea, mi de los tonos musicales, así que es en la crisis mi y fa, y luego por la segunda crisis que es la y si. La clave de los triunfadores para pasar las crisis La clave de los triunfadores para pasar las crisis y dejar de ser un robot psicológico es elección, cambio y decisión. En 7 escalas se hace toda la obra y se adquiere el sonido nirionisiano del universo. Ya está hablando de música y no me sorprende porque te digo, o les digo, es todo la onda de frecuencia. Pero aquí nomás te da así como una probadita y como que no te dice qué más, ¿no?
Tienes que leer todo el libro. Así que bueno, vamos a uno más. Ya son 15 minutos, pero le voy a seguir porque después de esto me voy a dormir, a hacer una meditación y de ahí a los brazos de Morfeo, a seguir trabajando en el plano astral. La cólera anílica, bueno, el tema se llama la cólera. La cólera aniquila la capacidad para pensar y resolver los problemas que la originan. Obviamente la cólera es una emoción negativa. Claro. Dos emociones negativas de cólera enfrentadas no logran la paz ni la comprensión creadora. Incuestionablemente, siempre que proyectamos la cólera a otro ser humano, se produce un derrumbamiento de nuestra propia imagen. Y esto nunca es conveniente en el mundo de las interrelaciones. Oigan, ¿sabe que hoy mi lengua está trabada? Pero bueno, vamos para adelante. Los diversos procesos de la cólera conducen al ser humano hacia horribles fracasos sociales, económicos y psicológicos. Es claro que también la salud es afectada por la cólera. Existen ciertos necios que disfrutan con la cólera, ya que esto les da cierto aire de superioridad. En estos casos la cólera se combina con el orgullo. También suele combinarse la cólera con el engreimiento y hasta con la autosuficiencia. La bondad es una fuerza mucho más aplastante que la cólera. Una discusión colérica es tan solo una excitación carente de convicción. Al enfrentarnos a la cólera, debemos decidir, debemos resolvernos por el tipo de emoción que más nos conviene. La bondad y la comprensión resultan mejores que la cólera. Bondad y comprensión son emociones permanentes, puesto que pueden vencer a la cólera. Quien se deja controlar por la cólera destruye su propia imagen. El hombre que tiene un completo autocontrol siempre estará en la cumbre. La frustración, el miedo, la duda y la culpabilidad originan los procesos de cólera. Frustración, miedo, duda y culpabilidad causan la cólera. Quien se libere de estas 4 emociones negativas dominará el mundo. O sea, frustración, miedo, duda, culpabilidad. Yo le daría más enfoque al miedo porque la mayoría de la gente se mueve por el miedo. Toman decisiones por miedo o no toman decisiones por miedo. Es una emoción bien cabrona. Pero bueno, ahí tienes. Frustración, miedo, duda y culpabilidad causan la cólera. Aceptar pasiones negativas es algo que va en contra el autorrespeto. La cólera es de locos, no sirve, nos lleva a la violencia. El fin de la violencia es llevarnos a la violencia y esta produce más violencia. Siguiente tema, la personalidad. La personalidad es múltiple y tiene muchos trasfondos. En aquella queda depositado el karma de las existencias anteriores, karma en vías de cumplimiento o cristalización del mismo. Las impresiones digeridas se convierten en nuevos agregados psíquicos y lo que es más grave, en varias personalidades. La personalidad no es homogénea, sino heterogénea y plural. Uno debe de seleccionar las impresiones de la misma forma en que uno escoge las cosas de la vida. Si uno se olvida de sí mismo en un instante dado, ante un nuevo acontecer, se forman nuevos yoes. Y si son muy fuertes, en nuevas personalidades dentro de la personalidad. Ahí está la causa de muchos traumas complejos y conflictos psicológicos, ¿no? Si los yoes están cabrones, o sea, es una cantidad. Él hablaba de 49. Yo no recuerdo mucho de este libro hace muchos años, más de 21 años, así que 21 más de 20 y tantos años. Pero ojalá que esté una lista así de los diferentes yoes, ¿eh? Me encantaría. Bueno, ¿en qué estábamos?
Uno debe seleccionar las impresiones de la misma forma en que uno escoge las cosas de la vida. Si uno se olvida de sí mismo en un instante dado, ante un nuevo acontecer se forman nuevos yoes. Ahí vamos. Y si son muy fuertes, nuevas personalidades dentro de la personalidad. Ahí está la causa de muchos traumas, complejos y conflictos psicológicos. Una impresión no digerida que llegue a formar una personalidad dentro de la personalidad y que no sea aceptada, se convierte en una fuente de conflictos espantosos. Claro. No todas las personalidades que uno carga en la personalidad son aceptadas. Dando esto origen a muchos traumas, complejos, fobias, etc. Ante todo, es necesario comprender la multiplicidad de la personalidad, que es múltiple en sí misma. De manera que puede haber alguien que haya desintegrado los agregados psíquicos, pero si no desintegra la personalidad, no podrá lograr la iluminación auténtica y la dicha de vivir. Todos hablan de eso, de la personalidad. Por eso yo comenté, creo que fue en los primeros videos, sobre la importancia personal y el borrar la historia personal también. Que todo va relacionado a la personalidad, la identificación del personaje que tenemos, ¿no? Bueno, continúo. Un poquito de agua. A ver, ¿dónde estábamos? Bueno, y no poder lograr la iluminación auténtica y la dicha de vivir. Cuando uno se conoce más y más a sí mismo, conoce cada vez más a los demás. El individuo con ego no ve las cosas claramente y se equivoca. Así es. Los que tienen ego fallan porque les falta juicio, aun cuando haya una tremenda lógica en su análisis. Si no se digieren las impresiones se crean nuevos yoes. Hay que aprender a seleccionar las impresiones. No se trata de ser mejor, lo que interesa es cambiar. El ser surge cuando uno ha cambiado y ha dejado de existir. Los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos son los que controlan nuestras percepciones, impidiéndonos tener una percepción integral que nos traiga dicha y felicidad. Bueno, me quedo ahí. Después vamos con la catexis. No sé si se dice catexis, creo que sí. La muerte mítica. Y otro tema, disolviendo la catesis suelta. Pero nos quedamos ahí para reflexionar sobre la personalidad, la cólera, el robot psicológico, la exactitud del término, el saber escuchar y la deformación de la palabra. Bueno, pues gracias por escuchar, gracias por seguirme acompañando en esta lectura. Te recuerdo que yo soy tú y tú eres otro yo, somos uno. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.